Esos tres circuitos, de esos tres parámetros que nosotros vamos a tener en el circuito, tenemos la tensión, tenemos la corriente, tenemos la resistencia y tenemos la potencia eléctrica. Para poder definir primeramente la tensión, que es el elemento primordial, sin este elemento, pues no tendríamos un circuito eléctrico. Y este elemento, su unidad de la tensión, la unidad, es el volt. Es el volt. Observen, si yo escribo volt, debo escribirlo con la letra minúscula, ¿sí? No con la letra mayúscula, de acuerdo al CENAM, al Centro de Unidades Métricas. Y por lo tanto, si yo lo quiero representar, ahora sí lo represento con la letra B, ¿sí? Algunos autores también lo denotan con la letra E, que también es la característica de tensión, y también los son los volts. Nada más que esta E es una fuerza electromotriz. ¿Sí? ¿Ustedes lo alcanzan a ver en el pizarrón? ¿Sí? Es una fuerza contraelectromotriz. Y esta B es una diferencia de potencial. Aunque los dos elementos son volts. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Y cómo vamos a definir nosotros esta tensión? Esta tensión se va a definir como que el voltaje va a ser igual a una unidad de fuerza por una unidad de carga. ¿Cuál será la unidad de fuerza? De acuerdo a un sistema métrico decimal. Una unidad de fuerza serían los joules. ¿Sobre quién? Una unidad de carga, que serán los electrones. ¿Cuál sería qué unidad de carga tienen los electrones? Señorita Erika, ¿perdón? Coulombs. Los coulombs, exactamente. Y aquí está definida la característica, la unidad de los volts. ¿Qué me representa esto, muchachos? ¿Quién me lo puede decir con palabras cuál es el significado de esa fuerza electromotriz o esa tensión? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Porque entró una señal aquí. Bueno. ¿Dónde está el problema de un micrófono por ahí de ustedes? Yo creo, ¿no? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Eh? No, este es un compañero César. Sí, porque ahí me están haciendo una interferencia. Bueno, entonces, esperen, ok. Entonces, ¿qué me puede decir con palabras qué significado tiene esa tensión o esa unidad? ¿Cuál será el significado físico y eléctrico? ¿De qué entonces? No se escucha bien por el pitido ese. Pues sí, pero el problema aquí es lo que está generando, es el problema, no sé. César, ese es el otro problema, muchachos. A ver si yo lo puedo. A ver si lo podemos desconectar por acá. Después de la sesión usted lo puede apagar. ¿Perdón? Ya. ¿Ok? Bueno, ahora pues, entonces, ¿quién me puede decir con palabras ese significado de la tensión? ¿Qué será esos volts? ¿El flujo de la corriente? ¿Eh? ¿El flujo de la corriente? No, esa es otra cosa. Es otro parámetro eléctrico que viene acá abajo. ¿Sí? Ah, sí, la capacidad que tienen los electrones para fluir en un circuito eléctrico, algo así. O sea, quiere decir esto
que si yo tengo aquí un tomacorriente simbólicamente en una instalación eléctrica, este elemento aquí yo tengo volts. Tengo volts aquí, entre este punto y este punto. Ahí tengo una fuente, una caja de electrones, un acumulador de un automóvil. Tiene su polaridad positiva y negativa. ¿Listos para qué? Para ser utilizados. En esta caja del acumulador hay una cantidad de electrones. Ahí están los electrones. ¿Sí? Y aquí están los Coulomb. ¿Pero qué es este elemento? Es la fuerza con la cual van a salir esos electrones. Si yo tengo una tensión de 60 volts, si yo tengo una tensión de 120 volts, yo tengo una tensión de 220 volts, ¿cuál tendrá mayor fuerza de esas tres tensiones? La de 220. La de 220, porque salen los electrones más rápidamente para ser utilizados. Aquí existen los electrones, aquí existe una fuerza, pero esta fuerza no es utilizada todavía porque yo voy a tener aquí una carga. ¿Sí? Cuando yo cierre este elemento, vamos a tener la circulación de los electrones, van a circular los electrones por el circuito, van a salir del potencial positivo, pero esos electrones van a tender a regresar a la terminal negativa. Entonces, si yo tengo la de 220 volts, tiene una mayor fuerza con la cual salen los electrones a alimentar a este elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está entendido ese ejemplo físico? ¿Sí? Bueno, ya tenemos ahí definida lo que es la tensión o los volts. Bueno, ahora, lógico, esa tensión y esos volts, pues hay que poderlos cuantificar y medir. Si yo tengo aquí y simbólicamente la fuente de tensión sería esta, es una fuente de corriente directa. Yo aquí tengo una tensión de salida. Y aquí voy a poder interpretar la letra E y la letra B. Yo tengo aquí este elemento. Si yo tengo esta letra B y el circuito está abierto, yo esto lo voy a denotar con la letra E, que es una fuerza electromotriz. ¿Ok? Cuando yo ya cierro este elemento, yo voy a tener entre este punto y este punto una letra B, que es una diferencia de potencial. ¿Ok? Cuando el circuito está abierto, yo lo denotaré con la letra E. Muchos autores ponen la letra E y aquí también le ponen la letra E, porque están trabajando con fuentes ideales. Todo circuito, todo elemento, no podemos manejar características ideales, sino que tenemos que trabajar con elementos reales. Este elemento, en su característica interna, tiene aquí una pequeña resistencia. ¿Sí? Y esta resistencia interna me hace que no sea un elemento ideal, sino que es un elemento real. Por lo tanto, cuando tengo el interruptor aquí abierto, tengo la letra E. No hay circulación de electrones. Cuando yo cierro este elemento, sí, ya existe la circulación de electrones. Por lo tanto, va a pasar por ese elemento y por lo tanto aquí voy a tener una diferencia de potencial. La mayoría, y si ustedes gustan ver un libro, siempre denota todos los ejercicios con la letra E. Porque siempre están trabajando con fuentes ideales, no con fuentes reales. Yo en mi curso siempre trabajo con fuentes reales. Si no conozco este elemento, yo siempre pongo aquí que el voltaje entre este punto y este punto es B, quiere decir que es el voltaje que tengo entre terminales de la fuente, independientemente de este valor que voy a tener aquí. ¿Ok? Y por eso se denota con la letra E y con la letra B. Diferencia de potencial y fuerza electromotriz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, yo tengo aquí este elemento y tengo el circuito abierto. Yo tengo que cuantificar si esta batería es de 120 volts. Tengo que cuantificar y poderla medir. ¿Sí? Entonces, para poder medir esa característica, yo aquí utilizo, voy a borrar aquí. Aquí voy a utilizar un elemento que es un voltmetro. Voltmetro. Este elemento me va a servir para medir la cantidad
¿sí?, de tensión que voy a tener en un circuito. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí este circuito y tengo aquí la batería, en este caso un acumulador, ¿sí? O puedo tener un acumulador, aquí 3 elementos, por lo tanto entre este punto y este punto yo debo conectar un voltmetro. Entre este punto y este punto debo conectar un voltmetro. Entonces lo debo conectar entre las terminales de la fuente. ¿Ok? Y se dice que se conecta en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Por qué? O sea, si se debe de medir, ¿es el estándar o la regla? ¿O si lo midiéramos en otro punto sería otra cosa? No, siempre debe estar en paralelo con el elemento que tú quieras medir. La regla. Sí, es la regla, siempre en paralelo. Ahorita les explico el por qué. Cuando vayas avanzando en el curso, explico el por qué se conecta en paralelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo este circuito y aquí tengo una lámpara incandescente, ¿cómo determinaré, cómo mediré? Si yo ser un interruptor, lo debo conectar aquí en paralelo con el elemento. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede si no tengo aquí este elemento? Por decir algo, yo tengo dos baterías, lámparas. ¿Cómo conecto para tener la tensión B1 y la tensión B2? ¿Cómo lo conectaré para medir las tensiones parciales en cada elemento? Si yo quiero conocer la tensión total, lo mido entre este punto y este punto. ¿Sí? Si quiero medir la tensión de esta lámpara, lo conecto entre este punto y este punto. Aquí pongo el voltmetro y será el voltmetro 1. Si quiero conocer la tensión en la otra lámpara, lo conecto en paralelo. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a realizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces, al tener ya este elemento, entendido esta acción, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Ahora vamos a hacer la realización física de lo que acabo yo de mencionar. ¿Sí? Aquí nosotros voy a cambiar aquí este elemento. Y aquí yo tengo, si alcanzan a ver el circuito, sí, ¿verdad? Sí. Aquí lo hago un poquito para acá. Observemos, aquí tengo yo la fuente de tensión. ¿Ok? Tengo una fuente variable. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero medir la tensión. Aquí tengo el multímetro. El multímetro, observen, en esta parte tiene una B y tiene una línea continua y unas líneas discontinuas en la parte de abajo. Entonces, esto me indica que es tensión de corriente directa. Acá también tengo otra letra B, pero tiene un simbolito como una onda senoidal y esta es tensión de corriente alterna. En nuestro caso, nosotros vamos a medir tensión de corriente directa. ¿Sí? ¿Y cuáles son las terminales que voy a tener? Aquí dice volt, diagonal ohms, y aquí dice el común. Para poder medir tensión de corriente directa, aquí debo conectar los cables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a conectar el instrumento. Conecto este punto aquí, ¿sí? Y conecto este punto acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Y aquí yo lo voy a encender. Es un instrumento digital. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo lo voy a colocar en este punto. Y aquí tengo la fuente de tensión. ¿Sí? Voy a conectar entre la fuente de tensión el voltmetro. Aquí está en paralelo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo energizo la fuente y observemos, ya aquí tiene un pequeño valor por la característica interna, una fuente real. Yo empiezo a variar y ¿qué es lo que va a suceder con la tensión? ¿Sí lo alcanzan a percibir? Ahí voy aumentándola y está que en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy aumentando. Vean el voltaje que me da esta fuente, hasta qué valor lo voy a tener.
Observemos. Aquí, observemos ahí. Ya me da 1. Porque la escala que yo tengo es de 200 volts. Estoy alimentando una tensión mayor a la que cuantifica el instrumento. Por lo tanto, yo lo puedo variar a ¿cuánto? A la de 1000 volts. ¿Sí? Porque el voltaje que le estoy alimentando al voltmetro es mayor. Entonces yo la sigo aumentando. ¿Sí? Ok. Aquí ya porque el instrumento ya no me dio más valor. Por eso lo detectó la fuente. Pero yo lo estoy conectando en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? Aquí le bajo. Bueno, bajo estas circunstancias, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a tener aquí un circuito. Voy a bajar la fuente y voy a conectar este circuito. Voy a conectarlo acá. Tengo la fuente y lo voy a conectar a esta lámpara. ¿Sí? Bajo la fuente, energizo y empiezo a variar el voltaje. ¿Sí? Aquí tuvimos una pequeña, por el elemento que me generó un problemita. A ver. Observen, ahí tengo una falla, ¿sí? En el sistema que me generó el instrumento. ¿Cuál sería la falla que me provocó el multímetro a esta acción? Qué bueno que suceden esos pasos. A mí me gusta que suceda ese tipo de acciones. ¿Por qué creen que sucedió este hecho? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ahorita lo voy a dejar esto aparte para continuar y me puedan contestar esta respuesta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vieron que sí medí voltaje, estaba midiendo tensión y tenía el instrumento. Aumenté una tensión mayor a la que mide el instrumento y me detectó la fuente esa acción. Y ahorita voy a ver cuando veamos partes de un circuito eléctrico para poderme entender qué es lo que sucedió en el circuito. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el otro elemento que nos falta estudiar? ¿Qué elemento? La corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a borrar esta acción y vamos a medir, a ver el concepto de la corriente. Ok. Ahora vamos a ver la corriente. ¿Cómo definimos la corriente I? Su unidad sería la cantidad de amperes por segundo. La cantidad de amperes por segundo. ¿Amperes? Bueno, electrones. De electrones. O sea, la corriente es igual, se va a definir como ¿qué? Como la cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de carga? Tu compañero, ¿qué es lo que va a aventar? ¿Qué es lo que va? ¿Perdón? Sí, pero es lo que yo quiero. Aquí voy a llegar a los amperes. A los amperes. ¿Sí? Esto va a ser igual a amper, pero ¿cómo lo voy a definir? Es Coulomb, exactamente, porque ¿qué es lo que va a circular? Electrones. La unidad de los electrones es el Coulomb. Por unidad de tiempo, que son los ¿qué? Los segundos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué nos da ese elemento? ¿Dudas? ¿Qué nos da ese elemento? Yo tengo cantidad de Coulomb por segundo, que son los amperes, y su unidad es la letra mayúscula A. Pueden ser amper, pueden ser miliamper, pueden ser kiloamper. ¿Sí? Lo mismo la tensión, pueden ser milivolt, pueden ser volt, pueden ser kilovolt, pueden ser megavolt. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos hace falta proseguir viendo? Bueno, tengo esa característica.
¿Cuál será el elemento, o sea, el aparato para medir la corriente? El amperímetro. Ok, va a ser el ampérmetro. ¿De acuerdo? Sí, ¿y cómo se va a conectar? ¿Cómo se conecta? En serio, profe. Ok, se va a conectar en serie con el elemento donde se quiere medir esta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, al no existir dudas con este elemento, ¿qué es lo que va a suceder ahora pues en un circuito eléctrico? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a conectar este instrumento. Ok. Si yo tengo el circuito eléctrico, tengo aquí la batería y aquí yo tengo la carga. De aquí, bueno, pongo el interruptor, pongo B y aquí tengo la resistencia o la carga. Cuando yo cierre el circuito, aquí ya va a haber una circulación de corriente. ¿Sí? Por lo tanto, si quiero medir la corriente, hay que interrumpir el circuito, abrir el elemento y conectar aquí el elemento en serie. ¿Ok? Ya se va a acabar el tiempo, ¿no? No, lo puso a tiempo limitado. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Por lo tanto, ya tenemos aquí, el instrumento se conecta ¿qué? En serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Profe, era abierto el circuito o cerrado para medir la corriente. ¿Perdón? ¿Tiene que estar abierto el circuito o cerrado para medir la corriente? O sea, vamos aquí, observemos. Si yo abro este elemento, ¿habrá circulación de electrones? No, por lo tanto, no hay corriente. ¿Sí? Cerramos el interruptor. Al cerrar el interruptor, estos electrones que salen de aquí van a tender a circular a través de la carga y llegar a la terminal negativa. Entonces ya tenemos una ¿qué? Una corriente. ¿Sí? Entonces, para medir la corriente, abrimos el circuito. Aquí tengo el circuito cerrado. Abrimos el circuito, o sea, interrumpimos esa corriente y lo conectamos ¿en qué? Se dice que se conecta en serie. ¿Sí? Si yo quiero medir esta corriente, si quiero medir la corriente aquí, ¿qué es lo que tengo aquí en este punto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quiero medir la corriente aquí, en este conductor. Volver a abrir el conductor y meter el amperímetro. Ok, abrimos aquí con su compañera y aquí volvemos a conectar el ampérmetro. Si este ampérmetro me mide 1 amper, ¿este ampérmetro cuánto medirá? 1 amper también. 1 amper, porque la corriente que entra es la misma corriente que sale. ¿Será que 1 amper? Porque está que la corriente que viene aquí va a ser la misma que pasa por aquí y la misma que pasa por acá. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, ¿Sí? esos multímetros que traen pinza de gancho sirven ahí como para medir la corriente y ya no abrir y cerrar el circuito. Hoy en día, lógico, esa es la acción, ya tener un ampérmetro de gancho. La importancia de ese ampérmetro de gancho es que tú no desconectas el circuito. Conectado el circuito y quieres medir la corriente con el ampérmetro de gancho, lo único que haces es con las pinzas abrirlo y colocarlo. Aquí lo voy a... Ay, ¿dónde está? Aquí. Ahorita estoy buscando porque aquí tengo dos. Pero ahora,
Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí yo tengo el circuito. Yo tengo aquí el circuito, como dice su compañero. Como dice su compañero. Tengo el circuito aquí. Y lo único que el elemento tiene aquí una pinza. Aquí sí, se coloca entre este punto, o sea, abrazando al conductor. Sí, déjenme busco por acá donde lo tenía. Aquí lo tenía también ese instrumento para podérselos enseñar. Que sería un amperímetro de gancho. Un huevo, ya que dónde lo dejé. Bueno, lo vemos más adelante porque aquí lo tengo, ¿sí? Y no quiero que me perder tiempo en... Aquí está. Este es el amperímetro de gancho. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Entonces este amperímetro